¿Y si lo que crees que es solo parálisis del sueño deja pruebas reales cuando despiertas? Marcas, huellas, testigos, cosas que no deberían existir. Quédate hasta el final y dime en los comentarios, ¿te ha pasado algo así o conoces a alguien que nunca volvió a dormir tranquilo? La mente humana tiene mecanismos de defensa fascinantes, pero cuando estos se rompen, el mundo exterior empieza a filtrarse por las grietas. Para Javier, un joven bibliotecario de 24 años que acababa de mudarse a un pequeño apartamento en el casco antiguo de la ciudad, el problema comenzó como un simple diagnóstico de estrés. Al principio, eran solo espasmos musculares antes de dormir, pero pronto evolucionaron hacia la temida parálisis del sueño. La primera vez que ocurrió, Javier sintió que una losa de hormigón invisible se posaba sobre su pecho, impidiéndole expandir los pulmones mientras sus ojos, los únicos músculos que aún le obedecían, escudriñaban la penumbra del techo. No había sombras ni monstruos en esa ocasión, solo el silencio sepulcral de la madrugada y la sensación de que su propio cuerpo se había convertido en una prisión de carne. Sin embargo, al despertar por completo a la mañana siguiente, notó la primera anomalía. Una marca lineal, roja y profunda, que recorría su antebrazo derecho, como si alguien hubiera presionado un cable de acero contra su piel durante horas. A medida que pasaban las semanas, la frecuencia de estos episodios aumentó hasta volverse una rutina macabra que comenzaba invariablemente a las 3 de la mañana. Javier intentó buscar ayuda en su entorno más cercano, pero se topó con el muro de la incredulidad. Su madre, una mujer pragmática y devota de la medicina tradicional, le aseguraba por teléfono que aquello eran erupciones nerviosas o que simplemente se rascaba dormido debido a la ansiedad de vivir solo por primera vez. Sus amigos bromeaban diciendo que su colchón era viejo o que necesitaba dejar de leer crónicas de crímenes antes de acostarse. Nadie prestaba atención a la naturaleza de las marcas, que habían pasado de simples rojeces a hematomas violáceos y rasguños profundos que aparecían en lugares imposibles de alcanzar por él mismo, como la zona media de su espalda, justo entre los omóplatos. La soledad moral empezó a pesarle tanto como la parálisis física. Se sentía un náufrago en tierra firme, rodeado de gente que veía sus heridas pero se negaba a reconocer el origen violento de las mismas. La atmósfera del apartamento se volvió densa, casi pegajosa, como si el aire se hubiera saturado de un miedo estancado. Javier empezó a temerle a la oscuridad no por lo que pudiera haber en ella, sino por la vulnerabilidad absoluta de su propio organismo. Una noche particularmente gélida de noviembre, la parálisis llegó con una intensidad renovada. Esta vez, el silencio no fue su único compañero. Mientras yacía inmóvil, escuchó el sonido de algo arrastrándose bajo su cama. No era un sonido animal, sino el roce seco de algo similar al papel de lija frotando la madera. Una presión helada comenzó a subir desde sus pies hasta sus rodillas, y Javier, atrapado en ese limbo entre mundos, sintió la textura de una mano que no tenía piel, sino una superficie rugosa, escamosa y asfixiante que se cerraba alrededor de sus tobillos. El dolor era real, punzante y eléctrico, pero sus cuerdas vocales estaban selladas. En ese momento de agonía silenciosa, comprendió que lo que le ocurría no era un fallo de su cerebro, sino una intrusión de algo que reclamaba su realidad física. Desesperado y con el alma quebrada, Javier decidió buscar un refugio que su lógica moderna había rechazado hasta entonces. Al día siguiente, con los tobillos hinchados y rodeados de marcas que parecían quemaduras de fricción, caminó hasta la vieja parroquia de San Judas Tadeo. No buscaba un exorcismo, sino simplemente un lugar que oliera a incienso y no a su propio sudor frío. Se sentó en el último banco, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de las miradas de los pocos ancianos que allí se encontraban. El párroco, un hombre de ojos cansados que había visto demasiada miseria humana, se acercó a él. Javier no le habló de demonios, sino de la parálisis y de las marcas que no debían estar allí. El sacerdote, en lugar de juzgarlo, le dio una pequeña medalla de plata y le sugirió que rezara, no por protección celestial, sino para fortalecer su propia voluntad contra lo que sea que estuviera intentando entrar. Esa noche, Javier se acostó con la medalla apretada en su puño, convencido de que la fe, o al menos el peso del metal en su mano, le serviría de ancla en el mundo de los vivos. Sin embargo, el santuario de su fe resultó ser un catalizador para algo mucho más agresivo. Apenas cerró los ojos, el zumbido en sus oídos se transformó en un rugido sordo. La parálisis no fue gradual, fue un golpe seco que lo dejó sin aliento. A diferencia de las noches anteriores, la entidad no se quedó en las sombras. Javier sintió como el colchón se hundía a su izquierda, justo donde él guardaba la medalla.
Una mano invisible, con esa textura rasposa que ya reconocía como el tacto de una lija vieja, empezó a acariciar su cuello. La medalla de plata comenzó a calentarse de forma antinatural, quemando la palma de su mano, pero él no podía soltarla porque sus dedos estaban bloqueados. El olor a ozono y a carne rancia llenó la habitación, y por primera vez, Javier escuchó una voz, un siseo que no venía del aire, sino de dentro de su propio cráneo, una vibración que parecía reírse de su intento de protección. El dolor se volvió insoportable cuando sintió que algo afilado empezaba a escribir sobre su pecho, rasgando la piel con la precisión de un cirujano psicópata. Esa mañana, su abuela, doña Elena, llegó al apartamento sin avisar. Ella era la única que, a pesar de los años, conservaba ese instinto primario que detecta la presencia del mal antes que la lógica. Al entrar y ver el estado de su nieto, pálido, con la mirada perdida y ocultando su mano vendada, no hizo preguntas médicas ni sugirió psicólogos. Se limitó a cerrar la puerta con doble llave y a observar el suelo de la habitación. Javier intentó balbucear una explicación, tratando de mantener la fachada de que todo era producto de un trastorno del sueño, pero las palabras se le murieron en la boca cuando vio a su abuela retroceder, llevándose una mano a la boca. No miraba a Javier, miraba la alfombra al pie de la cama. Allí, donde Javier no había pisado tras despertar, había una serie de manchas oscuras y espesas. Sangre. Pero no era la sangre roja y vibrante de una herida fresca, sino un fluido negruzco, viscoso, que exhalaba un olor a hierro oxidado y pantano. Doña Elena, armándose de un valor que solo da la desesperación, señaló las huellas. No eran huellas humanas. Eran marcas de 3 dedos alargados, como si algo con patas de ave pero con el peso de un hombre hubiera estado parado allí, observando a Javier mientras él no podía moverse. Lo más inquietante era que el rastro de sangre no provenía de Javier, pues sus heridas ya habían coagulado. El rastro nacía de la nada, justo al lado de la almohada, y se extendía por el pasillo con una pesadez deliberada. Javier y su abuela siguieron el camino de manchas negras, que se volvían más grandes y frecuentes a medida que se alejaban del dormitorio. Cada gota parecía haber corroído ligeramente el barniz del suelo de madera, dejando un rastro de destrucción permanente que ninguna alucinación podría justificar. El rastro conducía directamente hacia la escalera de caracol que conectaba el apartamento con el desván comunitario, un lugar que Javier nunca había visitado. Mientras subían los peldaños, el frío se volvía insoportable, un frío moral que calaba hasta los huesos y hacía que la luz de las bombillas del pasillo parpadeara violentamente. Las huellas eran claras, algo herido o cargado de esa sustancia negra había subido las escaleras. Sin embargo, al llegar exactamente a la mitad del tramo, el rastro se detuvo en seco. No hubo salpicaduras de salida, no hubo marcas de que el ente hubiera saltado o retrocedido. La última huella estaba impresa con una nitidez absoluta en el 10º escalón, orientada hacia arriba, pero el escalón número 11 estaba impecable, cubierto de una capa de polvo milenaria que no había sido perturbada en décadas. Era como si la criatura hubiera dejado de existir físicamente en ese preciso punto, o como si hubiera dado un paso hacia otra dimensión que se superponía con la suya. Doña Elena, temblando, sacó un frasco de agua bendita y comenzó a rociar el escalón vacío, pero el líquido, en lugar de mojarse sobre la madera, se evaporó al contacto con el aire con un sonido sibilante, como si chocara contra una superficie incandescente e invisible. Fue entonces cuando comprendieron el horror moral de la situación. La entidad no se había ido, simplemente se había vuelto intangible de nuevo, permaneciendo allí mismo, en medio de la escalera, esperando a que el sol se ocultara para volver a reclamar su lugar sobre el pecho de Javier. La familia, que antes no creía, ahora se enfrentaba a una verdad que rompía su cordura. Javier nunca volvió a dormir en ese apartamento, pero la cicatriz en su palma y la palabra grabada en su pecho nunca desaparecieron. A veces, en noches de silencio absoluto, incluso en casas nuevas y bendecidas, Javier siente en sus tobillos esa textura de papel de lija, recordándole que hay puertas que, una vez abiertas por la parálisis, no se pueden volver a cerrar con llaves terrenales. Para Ricardo, la parálisis del sueño no era un evento sobrenatural, sino un inconveniente biológico tan predecible como una migraña o un estornudo. Llevaba más de una década conviviendo con episodios semanales, lo que le había permitido desarrollar una especie de cinismo clínico frente al fenómeno. Sabía exactamente qué esperar. El zumbido sordo en la base del cráneo, la incapacidad de mover siquiera la punta de los dedos y esa presión característica sobre el esternón que los antiguos llamaban la subida del muerto.
En sus años de soltería, Ricardo incluso se permitía bromear mentalmente con las sombras que su cerebro proyectaba en las esquinas de la habitación, las llamaba sus invitados mudos. Se decía a sí mismo que todo era un error de sincronización entre sus ciclos de sueño REM y su sistema motor, una simple falla en los cables de su cerebro que intentaba interpretar el vacío con imágenes de figuras alargadas y rostros sin ojos. Esta arrogancia racionalista era su armadura, el escudo que le permitía volver a dormirse apenas recuperaba el control de sus extremidades. Cuando se casó con Elena, Ricardo fue honesto sobre su condición. Le explicó que, de vez en cuando, ella lo encontraría rígido, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, pero que no debía entrar en pánico. «Es solo mi mente jugando a las escondidas», solía decirle con una sonrisa tranquilizadora. Con el tiempo, Elena dejó de asustarse. Se acostumbró a sentir, de madrugada, como el cuerpo de su marido se tensaba como una cuerda de violín. A veces, ella simplemente le acariciaba el brazo o le hablaba en susurros hasta que él lograba emitir un pequeño quejido, la señal de que el hechizo se había roto. La parálisis se había convertido en un ruido de fondo en su matrimonio, una peculiaridad doméstica que no restaba paz a su hogar en la planta alta de una casa reformada. Ricardo se sentía seguro, creía que al haberle quitado el misterio al miedo, le había quitado también su poder. Pero el exceso de confianza es, a menudo, el primer paso hacia el abismo. La noche del jueves, sin embargo, la atmósfera de la habitación cambió. No fue un cambio brusco, sino una sutil alteración en la densidad del aire, como si el espacio entre los muebles se hubiera vuelto más estrecho. Ricardo cayó en la parálisis casi inmediatamente después de apagar la luz. El zumbido habitual fue reemplazado por un silencio tan absoluto que podía escuchar el bombeo de su propia sangre en los oídos. Pero esta vez, la presión no comenzó en el pecho. Sintió primero como el borde del colchón, a sus pies, se hundía violentamente. No era la vibración de un gato o el movimiento natural de Elena al acomodarse, era el peso muerto de algo masivo que subía a la cama con una lentitud deliberada. Ricardo, atrapado en su inmovilidad, cerró los ojos con fuerza interna, repitiéndose su mantra mental. Es una alucinación táctil, tu cerebro está creando la sensación de peso para explicar la falta de aire. Pero el peso no se detuvo en sus pies. La entidad, o lo que fuera que su mente estaba fabricando para atormentarlo, comenzó a gatear sobre él. Ricardo sintió la presión en sus espinillas, luego en sus rodillas, y finalmente un hundimiento insoportable sobre sus muslos que hizo que sus articulaciones crujieran bajo las sábanas. A diferencia de otras ocasiones, no había una sombra en la esquina, la amenaza era puramente física y gravitacional. El peso era tal que Ricardo sintió como el somier de madera bajo el colchón emitía un lamento seco. El aire empezó a faltarle de verdad, no por una sensación subjetiva, sino porque algo estaba aplastando físicamente su caja torácica. En su desesperación por despertar, Ricardo intentó buscar la mano de Elena, que dormía a su lado, pero estaba completamente anclado. Fue entonces cuando sintió algo que rompió su armadura racional, un aliento frío y húmedo, con olor a tierra mojada, que se detuvo justo sobre su oreja derecha, seguido de un crujido de huesos, como si lo que estaba encima de él estuviera acomodando sus propias vértebras para sentarse cómodamente sobre su vientre. El terror moral de Ricardo nació en ese instante, al darse cuenta de que su rutina ya no lo protegía. La sensación de ser observado fue sustituida por la de ser consumido por una masa física que no debería existir. La presión aumentó hasta el punto de la agonía, sus pulmones ardían y su visión empezaba a llenarse de puntos blancos por la falta de oxígeno. En su mente, gritó el nombre de Elena una y otra vez, rogando por ese toque en el hombro que siempre lo traía de vuelta a la realidad. Sin embargo, Elena no se movía. Ricardo empezó a pensar que moriría allí mismo, aplastado por una pesadilla, y que los médicos llamarían a su muerte insuficiencia cardíaca durante el sueño. Justo cuando sintió que sus costillas no aguantarían un segundo más de esa presión de toneladas, la luz de la mesilla de noche se encendió de golpe, inundando la habitación de un resplandor amarillento que hirió sus pupilas abiertas. El peso desapareció instantáneamente, pero el alivio de Ricardo fue breve, porque lo que vio en el rostro de su esposa fue algo que ningún diagnóstico médico podría explicar jamás. Ricardo se incorporó con una violencia eléctrica, tosiendo y llevándose las manos al cuello como si buscara las marcas de unos dedos invisibles. El aire entró en sus pulmones de forma ruidosa y dolorosa, pero antes de que pudiera pronunciar su habitual frase de solo fue una parálisis, se quedó mudo al ver a Elena.
Ella no lo estaba mirando a la cara, sus ojos estaban fijos, dilatados por un pavor primario, en el espacio de la cama que Ricardo acababa de ocupar. Elena sostenía la lámpara de noche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos y su respiración era un silbido errático. Ricardo, aún recuperando el aliento, intentó sonreír con debilidad para calmarla, pero las palabras se le congelaron cuando bajó la vista hacia el colchón. «Ricardo», susurró ella, y su voz sonó rota, como si hubiera estado gritando en silencio. «No te muevas. Mira el colchón». A pesar de que Ricardo ya se había sentado y desplazado su peso hacia el borde, el centro de la cama, donde él había estado yaciendo boca arriba, no se había recuperado. En un colchón de espuma de alta densidad diseñado para recuperar su forma en segundos, había una depresión profunda, una fosa de casi 30 centímetros de profundidad que no coincidía con la silueta de un hombre de 70 kilos. Era el hundimiento que dejaría un bloque de plomo o el torso de una criatura masiva. Mientras ambos observaban en un silencio sepulcral, el material empezó a crujir, subiendo milímetro a milímetro con una lentitud antinatural, como si algo invisible se estuviera levantando de la cama muy despacio, liberando la presión paso a paso. Elena soltó un sollozo ahogado y señaló las sábanas. En el centro de la depresión, la tela estaba tensa, estirada hasta casi rasgarse por una fuerza que todavía parecía estar allí, invisible a la luz pero presente en su masa. «Yo me desperté hace 3 minutos», dijo Elena, sin apartar la vista del hundimiento que terminaba de nivelarse. «Quise tocarte para despertarte de tu parálisis, pero no pude acercarme. Ricardo, había una distorsión en el aire sobre ti. No era una sombra, era como si el espacio mismo se hubiera vuelto denso y grisáceo». La comprensión de que durante años no había estado sufriendo un trastorno médico, sino que había estado sirviendo de anfitrión, de mueble, de base para algo que usaba su cuerpo para manifestarse en este mundo. La idea de que su dormitorio, su lugar de mayor vulnerabilidad, era el campo de juegos de una masa invisible lo hizo sentir una náusea profunda. Pasaron el resto de la noche en la cocina, con todas las luces de la casa encendidas, pero el miedo no disminuyó con la claridad. Elena le confesó algo que terminó por romper su cordura. Mientras él estaba atrapado, ella no solo vio el peso, sino que escuchó un sonido. No fue el aliento que Ricardo creyó sentir, sino el sonido de algo metálico chocando contra el suelo, como si la entidad llevara puestas cadenas o herramientas pesadas. Ricardo se miró el pecho y vio que, aunque no había cortes, tenía marcas de presión profundas, similares a las que deja un objeto pesado y rugoso tras estar horas apoyado sobre la piel. La marca no desapareció en días. A partir de esa noche, la rutina de Ricardo cambió drásticamente. Ya no se permitía el cinismo. Cada vez que sentía el menor síntoma de cansancio, el miedo a quedarse dormido se volvía una tortura. Vendieron la cama y compraron una nueva, cambiaron de habitación, incluso intentaron dormir en sofás separados, pero el peso volvió. La diferencia era que ahora Elena lo grababa. En los videos que nunca se atrevieron a mostrar a nadie, se veía claramente cómo, a las 3 de la mañana, la sábana sobre el cuerpo de Ricardo empezaba a tensarse hacia abajo, y como el colchón se hundía bajo una fuerza invisible que parecía sentarse sobre sus piernas primero y luego caminar hacia su cuello. Lo más aterrador de las grabaciones no era el movimiento, sino el hecho de que, en el silencio de la grabación, se escuchaba un ronroneo vibrante, un sonido de satisfacción animal que emanaba del espacio vacío sobre el pecho de Ricardo. El experimento de la validación externa había tenido éxito, pero el precio fue perder el derecho a sentirse seguro en su propia piel, sabiendo que, para algo que no podemos ver, él no es más que un soporte físico, una base de carne para un peso que pertenece a otro mundo. La muerte de su abuelo, don Anselmo, debería haber sido el cierre de un capítulo oscuro en la vida de Mateo. Durante décadas, aquel hombre había gobernado la familia con un puño de hierro y una lengua cargada de veneno, dejando cicatrices invisibles en sus hijos y una sombra de miedo constante en los ojos de su esposa, la abuela Clara. Cuando el viejo finalmente exhaló su último suspiro en una cama de hospital, Mateo sintió una mezcla de culpa y un alivio casi pecaminoso. Sin embargo, ese alivio fue efímero. Tras el funeral, Mateo decidió quedarse unas semanas en la vieja casona familiar para acompañar a su abuela Clara, quien parecía haberse marchitado aún más tras la partida de su opresor. Fue en esa casa, impregnada del olor a tabaco rancio y madera vieja que siempre caracterizó a Anselmo, donde las noches empezaron a volverse espesas y el aire a tornarse irrespirable. La parálisis del sueño llegó en la tercera noche.
Mateo estaba acostumbrado a dormir profundamente, pero esa madrugada despertó con la sensación de que alguien había clavado sus extremidades al colchón con pernos de hielo. El silencio de la casa era absoluto, roto únicamente por el crujir de las vigas, pero dentro de su habitación, el ambiente vibraba con una malevolencia conocida. Sus ojos, fijos en el umbral de la puerta, vieron como una figura se materializaba desde las sombras del pasillo. No era una mancha informe, era Anselmo. Llevaba la misma camisa de cuadros que usó el día de su ataque cardíaco y caminaba con ese paso pesado y asimétrico que solía anunciar su llegada antes de una explosión de ira. El terror de Mateo no fue el de un hombre viendo un fantasma, sino el de un niño volviendo a enfrentar a su verdugo. El espectro del abuelo no se acercó a la cama de inmediato. Se quedó en la esquina, observando a Mateo con unos ojos que no eran de muerto, sino de cazador. Lo más perturbador era la sonrisa, una mueca torcida y cargada de un desprecio que Mateo conocía demasiado bien. «Todavía eres un cobarde, ¿verdad, muchacho?», pareció sisear el aire, aunque los labios de la figura no se movían. Mateo intentó gritar, intentó cerrar los puños para golpear el aire, pero su cuerpo era una estatua de carne. La impotencia, el condimento principal de esta receta, comenzó a quemarle el pecho. Era la misma impotencia que sentía a los 10 años cuando escuchaba a su abuelo gritarle a su abuela en la cocina mientras él se escondía bajo las sábanas. El trauma no había muerto en el hospital, había regresado para alimentarse de su vulnerabilidad nocturna. La situación alcanzó un nivel de horror moral insoportable cuando, desde el fondo del pasillo, apareció una segunda figura. Era la abuela Clara. Pero no era la Clara viva que dormía en la habitación de al lado. Era una proyección etérea de ella, luciendo más frágil y pequeña que nunca. En el estado de parálisis, Mateo vio con desesperación cómo el espectro de Anselmo extendía una mano deforme y sujetaba a la abuela del brazo, apretándolo con una fuerza que hacía que la figura de la anciana se distorsionara y emitiera un sollozo silencioso que resonaba directamente en el cerebro de Mateo. El abuelo miraba a Mateo mientras maltrataba a la abuela, burlándose de su incapacidad para intervenir. Era una representación teatral de su mayor trauma. Ser testigo del dolor de quien más amaba sin poder mover un solo dedo para evitarlo. Esa noche, el ataque terminó cuando el primer rayo de sol filtró por la persiana. Mateo recuperó el movimiento, cayendo al suelo de la habitación, empapado en sudor y con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Al salir al pasillo, encontró a su abuela Clara de verdad, preparando café en la cocina. Ella se quejó de un dolor repentino en el brazo, y cuando se subió la manga del camisón, Mateo vio con horror 4 marcas amoratadas, como dedos, que no estaban allí el día anterior. Comprendió entonces que lo que veía en sus parálisis no era solo un recuerdo o una mala pasada del cerebro, era el alma podrida de Anselmo que, por puro rencor, se negaba a soltar su presa incluso desde el más allá. El conflicto ya no era solo psicológico, era una lucha por la integridad física y espiritual de su abuela, y Mateo sabía que el siguiente ataque sería el definitivo si no encontraba la forma de romper el ciclo. La tensión en la casona se volvió eléctrica durante el resto del día. Mateo observaba las marcas en el brazo de su abuela con una mezcla de náusea y furia contenida. El estigma morado era la prueba irrefutable de que Anselmo estaba usando el puente de la parálisis para cruzar al mundo físico. Doña Clara, sumida en su resignación de décadas, intentaba restarle importancia al dolor, pero Mateo veía cómo ella evitaba mirar hacia el sillón vacío del abuelo, como si temiera que el simple contacto visual invocara de nuevo los gritos. Esa tarde, Mateo no buscó ayuda externa ni intentó huir, comprendió que el miedo era el combustible del espectro y que, si se marchaba, dejaría a su abuela a merced de una entidad que ya no tenía límites biológicos. Decidió que esa noche no esperaría a la parálisis con el temor de una víctima, sino con la determinación de un centinela. Al llegar la madrugada, el zumbido en sus oídos regresó con una violencia inaudita, como el estruendo de un enjambre de avispas metálicas. La parálisis fue instantánea. Mateo sintió como sus pulmones se bloqueaban y como el frío glacial se apoderaba de su habitación, pero esta vez mantuvo la mente fría, enfocando toda su energía en el odio que sentía por la injusticia que había presenciado toda su vida. El espectro de Anselmo emergió de la pared con una claridad casi física, su rostro estaba más deformado que la noche anterior, con la piel colgando como cera derretida y la sonrisa extendiéndose hasta tocar sus orejas. De nuevo, traía consigo la proyección de la abuela Clara, a quien sujetaba por el cabello mientras se reía con un sonido seco, similar al crujido de hojas muertas. El maltrato espiritual era insoportable.
Anselmo comenzó a susurrar insultos al oído de la figura de Clara, palabras que Mateo recordaba de las cenas familiares más tensas, términos diseñados para destruir la autoestima y aplastar el espíritu. Mateo sentía la presión característica en su pecho, pero en lugar de luchar por respirar, luchó por canalizar su rabia. En su mente, dejó de verse como el niño que se escondía y empezó a verse como el hombre que ahora era. El ingrediente de la resolución comenzó a activarse. Mateo comprendió que la parálisis del sueño era un territorio donde el pensamiento es acción. En lugar de intentar mover sus músculos físicos, intentó mover su voluntad. El momento de la ruptura ocurrió cuando Anselmo levantó la mano espectral para golpear la imagen de la abuela. En ese instante de pura adrenalina y coraje moral, Mateo logró romper el bloqueo. No fue un movimiento físico normal, fue un estallido de energía que pareció sacudir los cimientos de la casa. Mateo logró articular una sola palabra, un grito que no salió de su garganta, sino de su misma esencia: basta. Al pronunciarlo, el control de la parálisis se hizo añicos. Mateo no se despertó simplemente, se lanzó fuera de la cama con una fuerza sobrenatural, cayendo de pie frente al espectro. Por primera vez en la historia de esa familia, alguien le sostenía la mirada a Anselmo sin parpadear. El espectro se detuvo, confundido. La sonrisa de Anselmo se borró, reemplazada por una expresión de asombro y, finalmente, de pavor. Mateo no le gritó más, simplemente se mantuvo firme, irradiando una voluntad de protección que el viejo abusador no podía comprender. La figura del abuelo empezó a deshilacharse por los bordes, volviéndose transparente y grisácea, como el humo de un cigarrillo que se disipa con una corriente de aire. La proyección de la abuela Clara se desvaneció primero, con un gesto de paz que Mateo nunca olvidará. Finalmente, Anselmo emitió un último siseo de odio y desapareció por completo, dejando tras de sí un silencio absoluto y una calidez que la casa no conocía desde hacía décadas. A la mañana siguiente, doña Clara se despertó sintiéndose extrañamente ligera. Cuando Mateo le revisó el brazo, las marcas moradas habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. La atmósfera de la casa era diferente, el olor a tabaco rancio había sido reemplazado por el aroma de las flores del jardín que empezaban a entrar por las ventanas abiertas. Mateo nunca volvió a sufrir parálisis del sueño en esa casa. Comprendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. Al enfrentar al patriarca en el terreno de los sueños, no solo salvó a su abuela del acoso espiritual, sino que liberó a toda su descendencia de la sombra de un hombre que, incluso muerto, seguía intentando ser el dueño del silencio. La mudanza a la vieja casona de madera en las afueras de Savannah parecía el inicio perfecto para la carrera de diseño de Valentina. El alquiler era absurdamente bajo, justificado por el aislamiento de la propiedad y una arquitectura que exigía reparaciones constantes que ella misma estaba dispuesta a realizar. La casa tenía ese encanto gótico sureño, con techos altos y pasillos que crujían con cada cambio de temperatura, pero Valentina pronto descubrió que el silencio de la zona no era relajante, sino opresivo. A las pocas semanas de instalarse, empezaron los episodios de parálisis. Valentina, que nunca antes había tenido problemas de sueño, atribuía el fenómeno al cansancio extremo y al estrés de vivir sola en una estructura tan vasta y desconocida. Sin embargo, lo que ocurría en esas noches no se sentía como un simple cortocircuito cerebral, sino como una intrusión física en su santuario más privado. La rutina del horror siempre comenzaba igual, un clic metálico, casi imperceptible, que parecía venir de la rejilla de ventilación situada sobre el armario de su habitación. Segundos después, Valentina sentía cómo sus músculos se convertían en piedra, dejándola atrapada en una rigidez absoluta mientras su mirada quedaba clavada en la puerta entreabierta del dormitorio. A diferencia de los entes agresivos de otras historias, esta figura se comportaba con una delicadeza que resultaba 1000 veces más perturbadora. La sombra no gritaba ni atacaba, simplemente se sentaba al borde de la cama y, con una suavidad que hacía que el vello de la nuca de Valentina se erizara, comenzaba a acariciarle el cabello o a delinear el contorno de su rostro con lo que parecían dedos largos y gélidos. La sensación de cariño que emanaba de la figura era lo que más dañaba la moral de Valentina. En medio de su inmovilidad, sentía cómo la entidad se inclinaba sobre ella, emitiendo un susurro rítmico, casi como una canción de cuna distorsionada que se filtraba en sus oídos. A veces, la sombra se acostaba a su lado, ocupando el espacio vacío de la cama matrimonial, y Valentina podía sentir el ligero hundimiento del colchón y un calor corporal que no encajaba con la naturaleza de un fantasma.
Al despertar, siempre encontraba pequeños detalles alterados. Su cepillo de pelo en una posición distinta, una ventana que ella recordaba haber cerrado ahora estaba ligeramente entornada, o un aroma persistente a tabaco barato y humedad que no pertenecía a ninguno de sus productos de limpieza. La soledad de Valentina empezó a llenarse de una paranoia justificada. Intentó convencerse de que eran alucinaciones hipnagógicas, un síntoma clásico de la parálisis donde el cerebro proyecta miedos para explicar la asfixia. Pero el componente psicológico era demasiado coherente. La sombra parecía conocer sus rutinas, solo aparecía las noches en las que ella se quedaba trabajando hasta tarde, como si estuviera esperando a que su agotamiento fuera máximo para manifestarse. El terror moral crecía al pensar que, si aquello era un espíritu, se trataba de uno obsesionado con una intimidad que ella no había concedido. La idea de ser cuidada por una presencia de ultratumba mientras yacía indefensa le arrebató el sueño, haciendo que sus ojeras se volvieran sombras permanentes en su rostro y que cada rincón oscuro de la casa pareciera una boca abierta dispuesta a devorarla. Desesperada por recuperar el control, Valentina decidió instalar una pequeña cámara de seguridad oculta en un estante de libros, apuntando directamente a su cama. Se dijo a sí misma que ver la grabación y no encontrar nada sería la prueba definitiva de que su mente estaba rota y que necesitaba medicación, no un exorcista. Esa noche, se obligó a dormir, aunque el miedo le cerraba la garganta. La parálisis llegó con la puntualidad de un verdugo. Sintió el peso en el colchón, la caricia húmeda en la frente y el siseo constante sobre su oreja derecha. Esta vez, la sombra permaneció más tiempo de lo habitual, incluso llegó a tararear una melodía que Valentina reconoció con horror como una canción que ella misma solía cantar en la ducha. Cuando finalmente recuperó el movimiento, pasada la madrugada, corrió hacia la computadora para revisar los archivos de la cámara, con las manos temblando de tal forma que apenas podía manejar el ratón. Valentina deslizó la barra de reproducción del video con el corazón martilleando contra sus costillas. Al principio, la imagen en blanco y negro solo mostraba su propio cuerpo agitándose levemente en sueños. Pero a las 3:14 de la mañana, la pantalla registró un movimiento que hizo que la sangre de Valentina se congelara. No fue una sombra etérea ni una distorsión de la luz. La rejilla de ventilación, esa que ella consideraba demasiado pequeña para cualquier propósito, se deslizó hacia afuera sin hacer ruido. Desde la oscuridad del conducto, dos manos humanas, sucias y nudosas, emergieron para sujetarse del marco. Un hombre delgado, con una elasticidad perturbadora y vestido con ropas que parecían harapos manchados de hollín, se deslizó hacia el suelo con la agilidad de un insecto. El video no mostraba a un fantasma, mostraba a un intruso de carne y hueso. Valentina observó, paralizada por el asco y el terror, cómo el hombre se acercaba a su cama con una familiaridad aterradora. El sujeto no era una aparición, era un acosador que había estado viviendo en los estrechos espacios entre las paredes y el ático de la casona. En la grabación, el hombre se sentaba al borde de su cama y la observaba con una devoción enferma. Valentina vio en la pantalla cómo el intruso acercaba su rostro al de ella, inhalando su aroma con los ojos cerrados, y cómo utilizaba sus dedos para acariciar sus labios mientras ella, atrapada en la parálisis, no era más que una muñeca viva para él. Una noche, el hombre, en el video, sacó de su bolsillo un pequeño mechón de cabello atado con un hilo rojo, era el cabello que Valentina creía haber perdido semanas atrás. La revelación de la perversión humana fue mucho más devastadora que cualquier miedo paranormal. Valentina comprendió que cada vez que sentía ese aliento gélido, no era el frío de la tumba, sino la respiración real de un depredador que aprovechaba su vulnerabilidad física para simular una relación íntima y macabra. El hombre en el video se quedó dormido unos minutos apoyado en sus piernas, confiado en que ella no despertaría, y luego, antes de que la parálisis de Valentina terminara, regresó al conducto de ventilación con una destreza que sugería que llevaba meses, quizás años, haciendo lo mismo. Valentina cerró la computadora, sintiendo que el aire de la habitación ahora estaba contaminado de forma permanente. Cada crujido de la madera ya no era la casa asentándose, sino los pasos de alguien que la vigilaba desde el otro lado del papel tapiz. Sin emitir un solo sonido, Valentina tomó su teléfono y las llaves del coche. No llamó a la policía desde adentro, el miedo a que él escuchara su voz a través de las paredes le impedía respirar. Salió de la casa descalza, corriendo bajo la lluvia hasta llegar a la carretera principal donde finalmente contactó a las autoridades. Cuando la policía llegó y registró la propiedad, encontraron lo que llamaron el nido. Detrás de la rejilla del ático,
el hombre había construido un pequeño refugio con mantas robadas de Valentina, fotografías de ella durmiendo tomadas desde los conductos y una colección de objetos personales que ella creía haber extraviado. El sujeto, un vagabundo con antecedentes de obsesión delictiva, fue capturado mientras intentaba deslizarse por un pasaje oculto que conectaba el ático con el sótano. La historia dejó a Valentina con una herida que ninguna cerradura podría sanar. Aunque el hombre fue procesado, ella nunca pudo volver a dormir en una habitación que tuviera una rejilla o un armario oscuro. La parálisis del sueño no regresó, confirmando que su cuerpo reaccionaba a la presencia física del peligro antes de que su mente pudiera procesarlo. Lo que más le atormenta hasta hoy no es el recuerdo del hombre, sino el hecho de que, durante esas noches, ella llegó a sentir una extraña paz con la sombra, sin saber que esa caricia era la de un monstruo real que esperaba el momento en que ella no solo estuviera paralizada, sino completamente suya. El video que grabó sigue guardado en un disco duro, como un recordatorio de que a veces, lo que más debemos temer no es a lo que viene del más allá, sino a lo que vive justo al lado nuestro, en el silencio de los muros. Para Julián, el miedo nunca había tenido una forma definida hasta que se mudó a la habitación del fondo en la casa de huéspedes cerca del campus universitario. Era un cuarto estrecho, con una ventana alta que apenas dejaba pasar la luz de las farolas y una mancha de humedad en la esquina superior que parecía expandirse con el ritmo de su propia respiración. Al principio, los episodios de parálisis del sueño se manifestaban como una simple negrura que le impedía moverse, una sensación de estar enterrado vivo bajo sábanas de plomo. Sin embargo, en la segunda semana, la oscuridad empezó a cobrar rasgos. Julián despertaba a las 3 de la madrugada, con el cuerpo petrificado, y sentía como el aire de la habitación se volvía denso, saturado de un hedor metálico y frío. Desde el rincón donde la humedad devoraba el techo, una figura empezaba a descolgarse con la flexibilidad de un insecto, moviéndose con sacudidas espasmódicas que hacían que los resortes de la cama vibraran sin que Julián pudiera gritar por ayuda. Lo que hacía que esta entidad fuera verdaderamente insoportable no era su tamaño ni su agresividad inicial, sino su rostro. La sombra carecía de ojos y de nariz. En su lugar, la piel grisácea y tirante estaba dominada por una boca desproporcionada que se abría en una sonrisa eterna de oreja a oreja. No era una expresión de alegría, sino una mueca de agonía congelada, con hileras de dientes demasiado humanos que brillaban en la penumbra. El ente se acercaba hasta quedar a milímetros de la cara de Julián, permitiéndole sentir el frío gélido que emanaba de esa sonrisa. En ese estado de indefensión, Julián sentía como unas manos largas y huesudas se cerraban alrededor de su garganta. La presión era rítmica, casi juguetona, como si la sombra estuviera midiendo cuánto tiempo podía dejarlo sin oxígeno antes de que perdiera el conocimiento. El terror moral de Julián radicaba en la inteligencia que percibía en esa sonrisa. Sentía que el ente disfrutaba de su pánico, alimentándose de la vibración de su corazón desbocado. Decidido a demostrarse a sí mismo que aquello no era más que una mala pasada de su cerebro agotado, Julián decidió recurrir a la tecnología. Instaló su laptop en el escritorio, justo frente a la cama, y configuró la cámara web para grabar en modo nocturno durante toda la noche. Además, dejó su teléfono celular cargando en la mesita de noche con una aplicación de grabación de voz activada. Se dijo a sí mismo que si lograba capturar aunque fuera un segundo de esa figura, la lógica le devolvería la cordura. Esa noche, se acostó con una extraña sensación de triunfo anticipado. El episodio llegó con la misma puntualidad macabra. La sombra bajó del techo, la sonrisa se ensanchó al notar la presencia de la laptop encendida, y Julián sintió la asfixia de siempre. Sin embargo, esta vez notó algo diferente, el ente giró la cabeza hacia la cámara y emitió un sonido que parecía una interferencia estática, una risa digital que resonó en las paredes de la habitación. Al despertar, la frustración tecnológica golpeó a Julián con una fuerza devastadora. Al abrir la laptop, descubrió que el archivo de video estaba allí, pero al reproducirlo, la imagen se llenaba de ruido estático justo en los momentos en que él sentía la presencia del ente. La pantalla mostraba a Julián durmiendo plácidamente mientras, en el audio, se escuchaba un siseo constante que ocultaba cualquier otro sonido. Lo más inquietante fue que, a pesar de haber dejado el cargador conectado, su teléfono celular estaba completamente apagado, con la batería drenada hasta el 0% y el cristal de la lente de la cámara agrietado desde el interior. Era como si la entidad no solo evitara ser documentada, sino que tuviera la capacidad de sabotear cualquier intento de prueba física, dejando a Julián en un aislamiento psicológico total.
Sus amigos empezaron a notar su deterioro, sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y sus manos no dejaban de temblar, pero nadie creía que una simple pesadilla pudiera destruir a un hombre de esa manera. El aislamiento de Julián se convirtió en una obsesión que lo llevó a investigar el pasado de la casa de huéspedes. No podía aceptar que la tecnología fallara de forma tan selectiva sin una razón que trascendiera la física. Aprovechando una tarde de lucidez entre sus brumas de insomnio, acudió a los archivos de la administración de la universidad y habló con la antigua dueña del edificio, una mujer que parecía llevar el peso de los secretos entre sus arrugas. Al mencionar el número de su habitación, la mujer palideció y sus manos temblaron sobre el registro. Tras mucha insistencia, la verdad salió a la luz. Hace apenas 2 años, un estudiante de arquitectura llamado Samuel había ocupado ese mismo cuarto. Samuel era un joven brillante pero solitario que, según los informes policiales, se había quitado la vida en un arranque de desesperación absoluta. El detalle que hizo que a Julián se le detuviera el pulso fue el método. Samuel se había asfixiado utilizando una bolsa de plástico, pero antes de hacerlo, se había realizado cortes en las mejillas con un bisturí, forzando una sonrisa grotesca que la policía describió como una máscara de odio hacia la vida. La revelación histórica dio un sentido macabro a la agresión. Julián comprendió que la entidad no era un monstruo aleatorio, sino el remanente de un dolor que no había encontrado descanso. Samuel no quería simplemente asustarlo. Quería que Julián experimentara la misma falta de aire, la misma desesperanza y la misma soledad que lo habían llevado a él a deformar su propio rostro antes de morir. Esa noche, Julián regresó al cuarto sabiendo que el enfrentamiento era inevitable. El ambiente estaba saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara antes de apagar la luz. Se acostó, pero esta vez no intentó grabar nada. Comprendió que el ente saboteaba la tecnología porque la cámara era un testigo frío, y Samuel buscaba una conexión humana, aunque fuera a través del sufrimiento compartido. La parálisis llegó como un golpe de mazo. La sombra con la sonrisa de oreja a oreja descendió del techo con una rapidez inaudita, pero esta vez no se quedó en los pies de la cama. Se posicionó directamente sobre el pecho de Julián, hundiendo sus rodillas en sus costillas. La boca del ente se abrió tanto que Julián pudo ver el vacío infinito que había en su interior. Las manos gélidas se cerraron sobre su garganta con una fuerza asesina. En medio de la asfixia, Julián no luchó por moverse, en cambio, enfocó toda su voluntad en mirar a la entidad a los ojos que no tenía. Sintió una tristeza abrumadora que no le pertenecía, un vacío negro que lo arrastraba hacia el mismo abismo que se había tragado a Samuel. El ente se acercó más, y su sonrisa pareció vibrar con una risa silenciosa que hacía eco en los huesos de Julián. En el clímax del ataque, Julián logró emitir un pensamiento claro y directo, una especie de plegaria mental dirigida al joven que una vez habitó esas paredes. Yo te veo, Samuel. Entiendo tu dolor, pero no me iré contigo. En ese momento, la presión en su cuello cambió. Las manos del ente dejaron de apretar para convertirse en un peso muerto y frío que descansaba sobre sus hombros. La sonrisa de la sombra pareció temblar y, por un segundo, la imagen del monstruo se superpuso con la de un chico joven, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por cicatrices recientes. Fue un instante de reconocimiento mutuo, una conexión moral que rompió el ciclo de agresión. La sombra emitió un suspiro largo y quebrado, un sonido que no era de este mundo, y se desvaneció en una neblina gris que fue absorbida por la mancha de humedad del techo. Julián recuperó el movimiento de inmediato, pero no huyó. Se quedó sentado en la cama, respirando el aire frío de la madrugada, sintiendo por primera vez que la habitación estaba vacía. Al día siguiente, antes de mudarse definitivamente, dejó una pequeña nota y una vela blanca en el rincón donde la sombra solía aparecer. Nunca volvió a sufrir parálisis del sueño, pero la marca de la sonrisa quedó grabada en su memoria como un recordatorio de que los lugares tienen memoria y que, a veces, los monstruos solo son gritos de auxilio que se han quedado atrapados en el tiempo. La casa de huéspedes fue demolida meses después, pero Julián sabe que Samuel finalmente encontró el silencio que buscaba, no a través de la muerte de otro, sino a través de ser reconocido en su tragedia.